tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos. Bienvenidos a este discipulado. Es la segunda clase y hoy, bueno, tocó hacerlo en línea, pero recuerde que es presencial. Me da mucho gusto que cada uno de ustedes pueda estar aceptando este llamado, aceptando este reto para poder cumplir con este discipulado. Recuerde que uno de los principios de nuestra congregación es que todos somos discípulos. ¿Qué significa esto? Significa que todos tenemos que ser parte activa de un discipulado. Y este discipulado específicamente nos habla del proceso para convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Quiero hablarles un poco acerca de la clase número 1, de la clase anterior. Quiero hacer un repaso. Número 1. Dios es el origen de la visión. ¿Qué significa esto? Esto significa que antes de aprender cuál es la visión de nuestra congregación, tenemos que aprender cómo ve Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el fundador, Dios es el originador de nuestra visión. Tenemos que aprender a comprender a Dios porque Él es el generador de la visión. La visión no nace del corazón de un hombre, la visión no es una ambición personal, sino que nace del corazón de Dios, y eso es lo más importante. Y cuando nosotros entendemos y aprendemos a ver como Dios ve, estamos hablando de una visión para el mundo, para las naciones, y una visión para las generaciones. Cuando nosotros tenemos una visión personal que nace en nuestro corazón, que nace igual de una ambición personal, esa visión no está diseñada para ayudar a nadie. ¿Por qué? Porque es egoísta, es personal. Pero cuando estamos hablando de la visión de Dios, estamos hablando de un plan mundial, de una visión global. Estamos hablando de algo para poder ayudar. ¿Por qué? Porque nace del corazón de Dios. Y en el corazón de Dios hay misericordia y hay compasión. La palabra de Dios enseña en los evangelios que cuando Cristo miró a su pueblo, dice la Biblia que Él sintió una gran compasión por todos ellos porque los miró como ovejas que no tienen pastor. Y enseguida Él comisionó a los discípulos, ¿para qué? Para que fueran ellos a predicar las buenas noticias como obreros, ¿ok? Entonces, Dios es el origen de la visión, nace de Él. Y por lo tanto, nuestro compromiso debe de ser hacia Dios primeramente, después hacia nuestra organización, nuestra congregación y nuestros líderes como los pastores y líderes que se están levantando dentro de la congregación. Ahora, Él todo lo ve y Él todo lo sabe. Conoce lo que pensamos y sentimos, conoce el presente, pasado y futuro. ¿Ok? Entonces para Él no existe ni el tiempo ni el espacio. ¿Por qué? Porque cuando Él da una visión, Él también trae una provisión. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a confiar y a depender 100% en el que nos está llevando a salir adelante con la visión. Ahora, número 2, Dios nos ve terminados. Mucha gente nos mira durante el proceso y quizás durante ese proceso no cree en nosotros. Quizás durante ese proceso no nos mira terminados y entonces nos prejuzgan y nos llaman igual que estamos mal, que estamos locos, que estamos fuera de lugar, que estamos soñando, etc. Pero Dios nos ve como un producto terminado conforme a su intención original. Es decir, que todo lo que Él depositó en ti, Él ya lo mira realizado. ¿Por qué? Porque Él lo mira desde la eternidad. Entonces, nosotros no debemos de sentirnos ni minimizados, ni con complejos, ni con temor. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ver como Dios ve. Cuando la Biblia habla acerca de David, dice la Escritura que los hermanos lo miraron mal, lo miraron como una persona perversa, como una persona malintencionada al ir a la guerra. Cuando lo miró Saúl, lo miró como una persona que no tenía experiencia, como una persona que únicamente estaba buscando el reconocimiento o estaba buscando una recompensa. Y cuando lo miró Goliat, la Biblia habla que él lo miró insignificante y lo miró sin ninguna posibilidad para poder ganar esa batalla. Pero David había pasado tiempo con Dios y había aprendido a captar la visión de Dios. Es decir, que David sabía
lo que Dios le había dicho. David sabía cuál era el llamado que Dios tenía muy en el fondo de él. Él sabía que había un llamado para algo muy grande y él lo estaba descubriendo a través de esa batalla. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso quizás es doloroso, que el proceso quizás nos cueste, que en el proceso quizás se le va a levantar mucha gente de nuestra familia, autoridades y quizás circunstancias adversas para tratar de detenernos, pero nosotros tenemos que aprender que Dios nos ve terminado conforme a su intención original. Entonces, número 3, Dios ve al mundo con compasión, es decir, quiere darle su amor, salvación y vida eterna. ¿Ok? Entonces, este es el repaso de la clase anterior. Dios nos ve yendo a las naciones, evangelizando y haciendo discípulos. Y esta es la parte en donde nosotros asociamos la clase anterior con esta clase que vamos a ver el día de hoy. Fíjese bien, quiero leer esta introducción. Basta una ligera observación para darnos cuenta que todas las religiones del mundo predican las ideologías y enseñanzas de su fundador. Sin embargo, todos ellos están muertos. En contraste, el cristianismo es el único que predica las buenas noticias de salvación a todo el mundo como un mandato de su fundador. Es decir, Jesucristo, quien estuvo muerto pero resucitó al tercer día y ahora vive por los siglos de los siglos, Él vino a la tierra con la misión de restaurar la relación entre el Padre Celestial y el hombre, la cual se encontraba rota desde que Adán pecó en Edén. Ahora, antes de ascender al cielo, Jesús nos delegó esta misión. ¿Cuál es la misión? La misión es en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y quiero darles el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama la evangelización del mundo. ¿Ok? Esta es la segunda clase de este discipulado, conociendo al Señor, y vamos a arrancar en este momento. La evangelización del mundo no comienza con una gran sugerencia, sino con un gran mandato, es decir, una gran comisión. Una comisión es una orden que alguien da a otra persona para ejecutar algún encargo. La gran comisión es el mandato que Jesús le dio a su iglesia para que salieran a ganar almas. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando entramos al reino de Dios, tenemos que captar, número uno, la visión de Dios. La visión de Dios fue redimir a la humanidad, es decir, crear un puente para que el ser humano conectara en una relación o reconectara o restaurar la conexión con el Padre. ¿Ok? Ahora, número 2, la misión. La misión, acuérdense que es el mandato de ir por todo el mundo a ganar las almas. No es una sugerencia. En el momento en que nosotros ingresamos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento nosotros estamos aceptando, número 1, la visión, número 2, la misión y número 3, el llamado. ¿Ok? Y el llamado que Dios nos está haciendo es a ir por todo el mundo. Es decir, en el llamado, Dios nos dio instrucciones claras a nosotros como discípulos. Él nos dijo a dónde ir, nos dijo qué hacer y nos dijo cómo hacerlo. Es decir, nos dio una instrucción, nos comisionó. Cuando nosotros comisionamos a una persona, tenemos que darle también el poder para hacer aquello que le fue encomendado. Y la palabra de Dios enseña que Cristo dejó el poder disponible del Espíritu Santo para que nosotros fuéramos a ganar esas almas. Ahora, les dio el mandato o comisión de ir por todo el mundo a predicar el evangelio con demostración del poder de Dios, con señales, milagros, maravillas y expulsión de demonios. Ahora, la palabra de Dios enseña que, sin embargo,
a pesar de que Jesús los comisionó, a pesar de que Jesús les enseñó, a pesar de que Jesús los entrenó, a pesar de que Jesús les dejó disponible el poder, la Biblia enseña en Hechos capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando los discípulos comenzaron a creer después de la resurrección y fueron comisionados, la palabra de Dios nos enseña que ellos permanecieron en Jerusalén. Ellos todavía tenían temor. Ellos estaban en la comodidad, estaban predicándose unos a otros, estaban discipulándose unos a otros, estaban enseñando las escrituras, sí, estaban en oración, sí también. Pero la palabra de Dios nos enseña que ellos duraron un tiempo de 8 años sin hacer o sin cumplir con la gran comisión que Jesús les había dado. Dice la palabra de Dios que el Señor permitió una persecución para que salieran de Jerusalén y llevaran su mensaje por toda la tierra. Ahora, cuando ellos salieron de Jerusalén, la gran comisión comenzó a cumplirse. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 19, versículo 10, así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ok? Ahora, en el siglo número 1, los discípulos no contaban con los medios de comunicación masiva como los tenemos hoy. Ellos no contaban con radio, con televisión, con prensa escrita, con redes sociales. Tampoco tenían los medios para moverse como automóviles, aviones, etc. Pero aún así, la palabra de Dios dice que el único recurso que ellos tenían era el poder del Espíritu Santo. Y eso les bastó y les fue suficiente para poder llenar toda Asia y el mundo conocido de aquel tiempo del Evangelio. ¿Ok? Entonces, la gran pregunta que nosotros tenemos el día de hoy es: ¿qué es lo que le falta a la iglesia contemporánea, a la iglesia actual, para poder predicar el mensaje del Evangelio? 2000 años más tarde, la iglesia no ha logrado el impacto que sí logró la iglesia primitiva. Aún con todas las herramientas que tenemos y los avances tecnológicos, la labor de la iglesia pasa por desapercibida en la sociedad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la iglesia sigue encerrada entre 4 paredes. Sigue encerrada pidiendo más revelación, más enseñanza, más entrenamiento, más liberación, más profecía, más confirmación. Nos la pasamos corriendo de conferencia en conferencia, de seminario en seminario, de congreso en congreso, pero no estamos haciendo la obra que Jesús nos ha encargado. O sea, es impresionante que con todas las herramientas que tenemos, nosotros todavía queramos seguir teniendo más y más y más letras. Ahora, el problema no es que tengamos más conocimiento de la palabra. Eso es muy bueno, es muy importante. La palabra de Dios dice que tenemos que presentarnos como obreros que saben trazar la palabra de verdad. Es decir, necesitamos conocer la Escritura para poder hablar y dar testimonio de aquel que murió y resucitó y que ahora está a la diestra de Dios el Padre y que regresa por una iglesia sin mancha y sin arruga. Claro que tenemos que conocer eso. El problema o el gran problema es que nosotros todavía estamos muy cómodos, como hace más de 2000 años la iglesia del primer siglo estaba en la comodidad en Jerusalén y tardó 8 años. Pero la palabra de Dios dice que cuando vino el Espíritu Santo y cuando vino esa persecución, entonces ellos salieron por la necesidad, por la persecución, y ahí es cuando comenzó la gran comisión a todo el mundo. Y la palabra de Dios enseña que en el transcurso de 2 años llenaron toda Asia del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Estamos esperando que venga una gran persecución sobre nosotros? La palabra de Dios nos enseña que este Evangelio tiene que ser predicado
en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Es decir, Jesús nos comisionó para que predicáramos a todas las naciones. Jesús nos comisionó para ser parte de este gran evangelismo y de esta gran cosecha mundial de los últimos tiempos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer predicando, lo vamos a hacer a través de eventos, lo vamos a hacer a través de reunirnos en nuestra iglesia, lo vamos a hacer a través de sumarnos a la visión corporativa de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Lo vamos a hacer de manera organizacional, organizada, ¿ok? Lo vamos a hacer a través de ofrendas, de diezmos, lo vamos a hacer a través de actividades, de un sinfín de cosas que podemos empezar a contribuir y a colaborar con la visión, ¿ok? Ahora, escuche bien esto, lo que dice la historia contemporánea. Los creyentes en China enfrentan una de las más grandes persecuciones de la historia. Sin embargo, la iglesia sigue creciendo a escondidas en China. Lo mismo ocurre en el Medio Oriente, la cual crece más que en el Occidente, en donde tenemos todas las facilidades, todas las garantías y todos los privilegios para poder predicar el evangelio sin restricción alguna. Ahora, esto se puede tornar en un momento muy difícil. Esto quiere decir que predicar el evangelio quizás en algunos años, quizás en algunos siguientes décadas, nos va a tener un alto costo para nosotros. Y en ese momento es cuando va a empezar a venir la persecución, y quizás sea el momento y el punto clave en que nosotros entendamos que el mandato que Dios nos dejó es a salir. Quizás en un tiempo, y hace aproximadamente 2 años, tuvimos que cerrar iglesias. Y en esa que se cerraron las iglesias, muchos creyentes se enfriaron, dejaron de congregarse, dejaron su fe, abandonaron, volvieron a sus redes. Pero también muchas almas vinieron a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia no se detuvo, sino que salió y tuvo muchas ideas creativas para poder seguir ganando almas, para seguir consolidando, para seguir discipulando. Y eso es bueno. Ahora, ¿qué estamos esperando? ¿Algo peor que la pandemia? ¿Una crisis, una recesión? Nosotros tenemos que entender que este es el tiempo de la cosecha de los últimos tiempos. Ese es el tiempo en que Dios nos está comisionando y nos está dando la facultad para ir a todas las naciones. Ahora, vamos a continuar. La palabra de Dios dice que en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas personas me preguntan: pastor, ¿cuál es mi propósito? Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, yo te puedo hablar que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es que nosotros seamos una extensión del reino de Dios. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que nadie perezca. Y eso es el trabajo tuyo y mío. Esto es la comisión. A eso nos comisionó Dios. Ahora, estamos en el tiempo final del plan de Dios para la humanidad. Antes de que Cristo regrese, veremos un sacudimiento a todo nivel. En la salud, en la economía, en la educación, en lo social, en todos los niveles de la iglesia y de la sociedad. Va a haber un sacudimiento. ¿Para qué? Para que se cumplan todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Ageo capítulo 2, versículos 6 al 7, una profecía tremenda. Dice: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La iglesia necesita tener visión para ver la cosecha del tiempo final. Apocalipsis 14:15 dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Es decir, todo está hecho, todo está preparado para que tú y yo vayamos y traigamos a la gente. Existe un llamado muy importante que es: sal y llena la casa.
¿Por qué? Porque la mesa ya está preparada para todos aquellos que han de ser salvos, y tú y yo somos aquellas personas que estamos comisionados para traer gente, para invitar gente. Y la palabra de Dios es bien clara, dice, fuérzalos a entrar. Dice, cuando vayas a invitar, no invites a los ricos, no invites a tu familia, no sea que tú seas contagiado o seas convidado por ellos más adelante. Dice, ve por el pobre, ve por el cojo, ve por aquel que tiene necesidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mesa ya está puesta y nosotros, tú y yo, estamos comisionados para esta gran obra. Ahora, la tarea evangelística de la iglesia primitiva alcanzó mucha gente con el mensaje del reino. La principal razón de su éxito fue el denuedo con el que ellos emprendieron esa tarea. ¿Ok? Ellos creían que tenían un poco margen de tiempo, es decir, tenían un sentido de urgencia. Ellos predicaban de tal forma como si mañana fuera a regresar Jesús, porque ellos habían escuchado la promesa y predicaban con ese denuedo. Ahora, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 16, versículo 16, ellos habían escuchado estas palabras de Jesús y lo estaban transmitiendo. Dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Es decir, había un sentido de urgencia. El problema es que nosotros nos hemos acostumbrado a que el Señor está retardando su promesa. Estamos acostumbrados y estamos idealizados y estamos anclados a lo material, a la realización de nuestros propios sueños y deseos, que no es en ninguna manera malo. El problema es que nosotros estamos tan anclados en eso que no queremos que Jesús venga pronto. Y por eso estamos todavía en un sistema muy pasivo, en un ambiente muy pasivo, y no estamos siendo tan agresivos para ir y cumplir con ese gran mandato. Ahora, los creyentes de aquella época, les mencionaba, predicaban el mensaje de salvación como si Cristo fuera a volver al día siguiente. Tenían un sentido de urgencia. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el mismo día que Jesús le dio la gran comisión a sus discípulos, también nos dejó un plan a nosotros. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le enseñó a sus discípulos a pensar globalmente, no solo en sí mismos, en su familia y en sus conocidos. Él no quería que se quedaran estancados en Jerusalén. La misión que les estaba dando no era local, sino de un alcance global, de un alcance mundial. Tuvieron que empezar a romper fortalezas mentales para salir de su zona de confort. Además, quiero decirte algo sumamente importante. Escuche bien esto. A los demonios y al diablo le gusta que nos encerremos en nuestro propio mundo, absorbidos por nuestros propios problemas, porque eso impide que salgamos a ganar almas al mundo para Cristo. Es decir, mientras más estés tú concentrado en lo tuyo y estés dándole vueltas a tus problemas, eso te va a obstaculizar, es una atadura para que tú salgas y empieces a predicar el mensaje del reino de Dios con ese denuedo. Quiere decir que si nosotros empezamos a caminar por fe y no por lo que vemos y no por vista, entonces el diablo va a huir, porque esa es una forma de resistir al diablo. El nosotros estar avanzando en el llamado, en la voluntad de Dios, haciendo y cumpliendo la gran comisión, eso nos va a llevar a que el diablo nos deje en paz y que nosotros empecemos a romper esas fortalezas mentales y comencemos a recibir la provisión de Dios. ¿Ok? Ahora, si trasladamos esto al tiempo de hoy, el Señor nos manda a comenzar en Jerusalén, que representa nuestro propio mundo, nuestra esfera familiar de influencia. Sin embargo, Él nunca dijo que nos quedaríamos allí. Enseguida nos mandó a expandirnos a Judea, que representa nuestro vecindario o nuestra ciudad. Aunque todavía es una zona conocida, ya nos estamos expandiendo. Después de eso, Jesús nos dice que tenemos que ir a Samaria, que es
partir a otros lugares y culturas donde necesitamos más de su gracia y poder. Y finalmente Jesús nos dice que debemos de llevar el evangelio hasta los confines del mundo. Y esa es una tarea de la iglesia universal. Eso es una tarea de la iglesia como cuerpo. Quizás no todos alcancemos a ir a otras naciones, pero sí podemos apoyar. Sí podemos dar recursos, sí podemos contribuir para poder llevar el evangelio a muchas naciones. Es necesario que nosotros empecemos a trabajar en las misiones, en la plantación de iglesias. Eso es algo que en otro tiempo yo no tenía como parte de la visión. ¿Por qué? Porque tenía una visión de acuerdo a mis recursos, a mi esfera de influencia, pero Jesús nos está mandando a discipular el mundo, y a partir de este discipulado algo tiene que cambiar en nuestra mente, algo se tiene que romper, algo tenemos que comenzar a expandir en nuestra mente, y necesitamos de esa unción del Espíritu Santo para poder ir y hacer mucho más allá de lo que está en nuestras propias capacidades. Ahora, quiero terminar con esto. Marcos 16, 15 al 18 es un mandato de liderazgo, y ahí es donde quiero empoderarte. Ahí es donde quiero comisionarte también para que hagas la obra del evangelio. Ok, dice la palabra de Dios: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Acuérdese bien, la primera palabra de la gran comisión automáticamente te convierte de un seguidor a un líder. Es decir, que cuando nosotros cumplimos con este gran mandato, con esta gran comisión, automáticamente estamos aceptando un liderazgo, ¿ok? ¿Qué significa la palabra ir? Ir es tomar la iniciativa en lugar de esperar a que algo pase, ¿ok? En este caso es salir a evangelizar. Para hacer esto, usted tiene que tener un espíritu de liderazgo. Ahí es donde nace su liderazgo, cuando usted se atreve a ir. ¿Ok? La palabra por significa involucrarse e integrarse en un ambiente o en un sistema. Es decir, por tu familia, por tu colonia, por tu ciudad. Abre una casa de paz y empieza a ir por la gente que está a tu alrededor. Ahora, la palabra todo se refiere a cada área de la sociedad. Usted está condicionado a ser visto, no oído. Escuche bien esto. Para ser oído tiene que integrarse y volverse allí un líder. Pero primero usted tiene que revelarse. Tiene que dejar las fortalezas en la mente. Muchos de nosotros batallamos para relacionarnos con la gente. ¿Por qué? Porque somos tímidos, porque somos introvertidos, porque quizás no sabemos qué es lo que tenemos que hablar con todas las personas. Pero sea usted mismo y agarre el espíritu de osadía y de valentía y levántese en fe y comience usted a crear lazos y comience usted a crear relaciones, porque el Espíritu Santo va a estar con usted dándole gracia. ¿Por qué? Porque Él lo está comisionando a ir por todo, ¿ok? Ahora, la palabra mundo se refiere a todos los sistemas, áreas de influencia, sistemas de gobierno, educación, finanzas y más. Usted no podría influenciar a la gente en esos lugares sino con una actitud de líder. Usted necesita convertirse en un líder. Por eso el proceso de nuestra visión ahora consta en 3 procesos. El proceso del nuevo creyente, el proceso del discípulo y el proceso del líder. Aprenda bien eso, ¿ok? Predicar. ¿Qué es predicar? No se trata solo de dar un sermón. Quizás usted me puede decir: pastor, pero yo no tengo un púlpito, yo no tengo una casa de paz para predicar, o yo no soy bueno, todavía no estoy capacitado para una predicación. Pero predicar es declarar, anunciar y demostrar con la palabra y el mensaje del reino. La mejor prédica no es aquella que se hace con palabras, sino la que viene con demostración del poder de Dios. Comienza con la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que puede hacer en la vida de otros. Es decir, seguir siendo transformados es la forma más efectiva de predicar. ¿Ok? Y quiero terminar con esto.
a toda criatura. Esta frase se llama criatura todo lo que Dios creó. Él quiere que lleve, predique, anuncie y demuestre el reino de Dios a toda su creación. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que toda la creación está esperando la manifestación de usted y la manifestación mía. Esperan que usted demuestre quién es para estar bajo la influencia correcta. Es decir, hay dos reinos y esos dos reinos siempre están en conflicto. Y el choque de los dos reinos produce una influencia. Cuando nosotros somos pasivos, el reino de las tinieblas está prevaleciendo. Pero cuando nosotros estamos agresivos, cuando nosotros estamos bajo el mandato y bajo la unción del Espíritu Santo, el reino de las tinieblas no prevalecerá contra la iglesia. Es decir, estará siempre retrocediendo. Cada vez que usted anuncia, que usted predica, que usted comunica, que usted comparte un mensaje, que usted invita a alguien a una casa de paz, cada vez que usted abre su boca para declarar las bondades de Cristo, usted está haciendo que el reino de los cielos avance y le está arrebatando las almas al enemigo. Así es que lo animo y lo inspiro para que usted siga, para que usted continúe en esa batalla. ¿Cuál es la oración de Jesús? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La intención de Jesús no era sacarnos del mundo, sino sacar de nosotros las prácticas mundanas. Al contrario de lo que muchos piensan, Él quiere que vayamos y nos relacionemos con la gente del mundo. ¿Ok? ¿Para qué? Con el propósito de influenciarlo y salvarlos. Muchos hemos sido condicionados para evitar a la gente del mundo y para no tener amistades del mundo ni relacionarnos con ellos. ¿Cómo entonces podemos ayudarlos? Acuérdense muy bien que para rescatar a las víctimas de un incendio, un bombero debe de meterse al fuego y a veces corre el riesgo de ser quemado. ¿Por qué? Porque es el fuego. Pero es una misión que él tiene, ir por la gente que está en el fuego, que está dentro de una casa que se está incendiando. Es decir, esa es la comisión de un bombero, para eso se contrata, para eso se inscribe en esas filas, para salvar vidas de las llamas. Bueno, usted y yo hemos sido contratados para este último tiempo final, para ir por muchas vidas que se están incendiando, para ir a rescatar familias que están incendiándose, para ir y salvar jóvenes que están incendiándose en las drogas, en la atadura, en la confusión de su mente, sin identidad. Usted y yo podemos hacer la diferencia cuando aceptamos ese llamado. Jesús se juntó con prostitutas, con fariseos, religiosos, cobradores de impuestos y leprosos. Pero también Jesús se relacionó con reyes y maestros de la ley. Y la vida de todos ellos fue cambiada, porque Jesús no se limitó a solamente unas cuantas personas. La vida de Jesús impactó la vida de miles y de millones de personas hasta hoy día. Pero usted y yo tenemos en nuestra mano esa comisión. Así es que le invito para que usted nos ayude para ser parte de este evangelismo mundial, para levantar la cosecha, la más grande cosecha de los últimos tiempos. ¿Para qué? Para que se llene su casa. Dios le bendiga.